Buenas tardes, chicos. Una vez más le doy la bienvenida a su curso de Economía Circular. En esta oportunidad vamos a seguir analizando conceptos relacionados con la cadena de abastecimiento, pero en esta sección vamos a analizarlo desde el flujo inverso. Es decir, la clase pasada estuvimos hablando un poco de lo que era una cadena de abastecimiento y que cuáles eran esos actores que intervenían en esa cadena de abastecimiento, ¿cierto? En esta oportunidad en específico vamos a hablar del retorno, es decir, del flujo de materiales que se puede dar desde los usuarios hasta los procesadores, ¿sí? Por tanto, este nuevo concepto ya no habla de logística tradicional, que era lo que habíamos analizado en la clase pasada, en donde se planea y se lleva a cabo el control de los flujos de esos materiales en todos estos procesos productivos que vemos acá, que observamos acá, para garantizar obviamente que ese producto, ¿verdad?, pudiera ser manufacturado y finalmente llegar a un cliente. En este caso o en esta oportunidad, nosotros vamos a transitar en todo el proceso que se lleva a cabo en una cadena de abastecimiento, pero desde un enfoque distinto, es decir, desde un enfoque netamente inverso. Y ese enfoque netamente inverso nos invita a analizar cómo podemos recuperar materiales, cómo podemos garantizar el retorno de esos productos fuera de uso al proceso productivo para que sean expuestos a un reprocesamiento, a una remanufacturación, si, por ejemplo, la normatividad ambiental me lo exige, perdón, si tengo responsabilidad extendida del productor frente a ese producto, o porque simplemente veo una oportunidad de negocio para optimizar los costos de mi proceso productivo, ¿sí? Incorporando materias de segundo uso, materiales de segundo uso al proceso para, digamos, garantizar el cumplimiento de una norma. En este caso, el tema de materiales, empaques y envases, pues ya sí lo está planteando. O simplemente para poder optimizar costos y optimizar mi proceso productivo, ¿sí? Entonces, esta nueva dinámica me invita a que yo pueda analizar o que pueda enfocar mis, mis recursos hacia la fase productiva, ¿sí? Y es por ello que primero vamos a comenzar hablando de cadenas de abastecimiento para después centrarnos en los procesos productivos y mirarles qué tipo de herramientas de la circularidad o de la economía circular podemos aplicar a nivel de proceso productivo para garantizar el retorno e incrementar los índices de circularidad de materiales eh, reciclados y reducir, por supuesto, el uso, la intensidad del uso de materiales vírgenes en los procesos productivos, ¿sí? Eso lo vamos a analizar, Dios mediante, en la tercera sección que la vamos a realizar la próxima semana. Haciendo un pequeño recorderis, ¿verdad? Tenemos en cuenta que la cadena de abastecimiento es todo lo que vemos aquí. La cadena de abastecimiento involucra el conjunto de procesos que se llevan a cabo para garantizar que un producto llegue a las manos de un cliente, ¿sí? Y eso involucra procesos relacionados con la fase productiva, que es lo que nosotros analizamos en su momento aquí, ¿cierto? Y lleva procesos relacionados con la distribución, el transporte y el almacenamiento del producto terminado, ¿sí? Es decir, que la logística tradicional lo que busca básicamente es integrar estos tres componentes para garantizar que exista, chicos, un flujo constante de esos materiales dentro del metabolismo industrial de ese producto para que al final eso llegue a un cliente objeto y satisfaga esa necesidad. Eso hace la logística tradicional, ¿sí? En este sentido, vamos a devolvernos un poco. La logística inversa, que es el concepto que vamos a analizar en la clase de hoy, busca es definir qué mecanismos operativos administrativos tengo que implementar en mi cadena de abastecimiento para garantizar, jóvenes, que ese producto que en algún momento este cliente utilizó, después que cumpla su ciclo de vida,
pueda ser retornado de forma efectiva al proceso productivo para ser remanufacturado, reprocesado, reciclado o distribuido a agentes externos cuyo material sí le puede ser útil porque de pronto existen algunas restricciones de calidad que no me permitan la incorporación de ese tipo de materiales dentro de mi proceso productivo. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que hace la logística inversa. ¿Ya? Es la logística tradicional busca garantizar el flujo de materiales desde los proveedores hasta el cliente y la logística inversa lo hace al revés, es decir, busca garantizar ese retorno de esos materiales fuera de uso desde el cliente hasta la fase productiva o hacia otros operadores, otros actores que pueden tener, digamos, interés en aprovechar o valorar económicamente esos subproductos que para mí no son necesarios incorporarlos en el proceso productivo. Pero para que tengamos un poco más de claridad sobre el asunto, tengamos un poco de claridad sobre el asunto, vamos a ver este pequeño video, ¿sí? Me salgo un poco de acá porque no me deja visualizarlo, no sé por qué. Vamos entonces a ver un poco el video para que podamos analizar muy bien qué es logística inversa.
Entonces, podemos analizar en el video que no solamente la logística inversa tiene, digamos, eh, un fin medioambiental. La logística inversa incluso es aplicada por muchas organizaciones cuyo interés es garantizar la satisfacción de ese cliente, y vemos que la logística inversa no solamente es motivada por cuestiones medioambientales, sino que la logística inversa también es motivada por cuestiones comerciales, en donde es importante garantizar que el cliente esté satisfecho, por ejemplo, por productos no conformes o por productos que se dañan aún en garantía. Entonces, la logística inversa, de alguna u otra forma, garantiza no solamente el retorno o la recuperación de materiales fuera de uso, sino que también garantiza la recuperación de materiales no conformes o de productos no conformes o de productos obsoletos que de alguna u otra forma ponen en riesgo la competitividad y la imagen corporativa de una organización. El gestionar el retorno de esas mercancías hoy en día presenta unos retos muy importantes. Presenta retos en función de que muchas de las empresas no tienen la capacidad tecnológica y de infraestructura necesaria para garantizar que esos productos en retorno se almacenen de forma segura y que se almacenen cumpliendo unas características que permitan su recuperabilidad y que permitan su reciclaje después de ser almacenados. Otro de los grandes retos que presenta la implementación de la logística inversa indiscutiblemente son financieros, es decir, la implementación de la logística inversa requiere, digamos, de un esfuerzo organizacional en temas de estructuras, temas de personal, en temas de procesos, procedimientos, inversión y reconversión tecnológica, en donde desafortunadamente sale más económico seguir produciendo materiales no reciclados que producir materiales reciclados. Sin embargo, esos procesos se han ido dinamizados de tal manera que hoy el empresario lo ha visto de una perspectiva un poco más estratégica, no solamente para poder cumplir con algunos requerimientos legales que le exige la normatividad ambiental a la cual aplica, sino que también lo está viendo como una estrategia para poder fidelizar su cliente en función de la mejora de su desempeño ambiental y en función de la reducción de costos por el consumo de materiales vírgenes. Entonces, la logística inversa, de alguna u otra forma, permite darle salida a unos productos que puede que en un mercado en específico de rotación aún mayor no obtengan afinidad porque existen unos criterios de calidad un poco más robustos, pero puede que sí en otros mercados un poco más laxos ese tipo de productos salgan a un mercado. Sí, eso sucede mucho con las empresas de tecnologías y electrodomésticos, en las cuales se aplican muchos de estos modelos de logística inversa cuando llega a un cliente un producto no conforme porque hubo un error en algún pedido o porque llega algún producto por deterioro en los procesos de transporte y almacenamiento. Esos procesos de logística inversa involucran el retorno de ese producto que es no conforme, que el cliente no quiere otra vez para hacerlo reparado o para ser restaurado en instalaciones ya sea de almacenamiento o remanufacturación, o simplemente para ser distribuido a mercados que son un poco más blandos, cuyas características son poblaciones menos exigentes y que por supuesto van a tener un poder adquisitivo menor en función de la calidad que se le está presentando al producto. ¿Listo? Entonces, la logística inversa también nos permite, chicos, importante que lo tengan siempre presentes, la reducción en el origen, sí, reducción en el origen de esos materiales. El reciclado de materiales, eso está